Buenos días a todos los que están presentes en esta transmisión y forman parte de la licenciatura Enrique Díaz de León y público en general. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen a través de esta transmisión vía streaming por nuestra fanpage Unidel Universidad o Unidel Licenciatura en Derecho. Antes de dar inicio a esta transmisión, es importante mencionarles que para efectos académicos esta videollamada está siendo grabada. Los invitamos a que escriban en los comentarios sus dudas o preguntas al finalizar la participación de nuestro ponente, la cual se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. También los invitamos a que compartan esta transmisión. Así que es un gusto para mí presentarles a nuestro ponente, el notario público Juan José Cerrato Cervantes, quien tiene amplia trayectoria en comunicación desde diferentes áreas y disciplinas del derecho. Este día nos va a compartir la ponencia virtual El notario público frente a las nuevas tecnologías, de quien me permito leer su currículum. El doctor Juan José Cerrato Cervantes, en cuanto a su aspecto académico, cursó la Universidad de Guadalajara en México hacia el año 1993. También participó en el Boston University School of Law, Boston, en Estados Unidos, Norteamérica, 1995, cursando la maestría en Derecho Bancario, Financiero e Internacional. Sus estancias académicas como profesor investigador invitado en el Boston University School of Law en Boston hacia el año 2004, en la Universidad de Tokio, Japón, Waseda University, Seigyo University en el 2005. Participó también en la Universidad de Rosario, Universidad de Buenos Aires, Argentina en el 2006 y tuvo una estancia también en la Universidad de Finisterra, Santiago de Chile en 2006. Asimismo, en la Universidad de Guadalajara y Universidad de Colima en el 2008 cursó su doctorado en Derecho con mención honorífica. En su aspecto laboral, es abogado y asesor de notarías públicas como la 1 en Tlajomulco y 11 en Tlaquepaque del año 93 al 2007. Es notario público titular número 116 de Guadalajara, Jalisco desde el 2007. Perito traductor oficial español, inglés y francés. Vocal consejero del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco en los periodos 2014 a 2016 y 2016 a 2018. En cuanto al campo de docencia e investigación, por la Universidad de Guadalajara es profesor de tiempo completo, docente titular B e investigador a partir de 1996, en nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro de la Academia de Derecho Internacional, Derecho Fiscal y Notarial, presidente de la Academia de Derecho Financiero de la Maestría en Derecho, miembro del cuerpo académico denominado Epistemología Jurídica, miembro de la Junta Académica del Posgrado en Derecho de 2004 a 2007, jefe del Departamento de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara para el periodo del 2004 al 2005, secretario técnico del Comité de Titulación de la Maestría en Derecho, académico e investigador con perfil PRODEP desde 2004. En cuanto a ser profesor de cátedra e investigación en la licenciatura y maestría, ha participado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Anáhuac, en el Instituto Superior de Estudios para la Familia en Guadalajara, Jalisco, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, como en la Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es miembro número 13 de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, presidente además de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial. Tiene libros publicados como Los mercados secundarios hipotecarios como instrumento para la promoción de la vivienda en América Latina, Consideraciones jurídicas sobre el fenómeno de la bursatilización, el sistema financiero internacional, problemática y expectativas, Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Globalization and Economic Law Reform, Perspective from India, Mexican
en Tailandia, asimismo como temas jurídicos número 1. Artículos publicados tiene conflictos entre los herederos y el beneficiario del patrimonio de familia, la responsabilidad en materia notarial, la inejecución de laudos arbitrales en México respecto a contratos conforme a los principios de la United Trade, límites de la eficiencia del mercado frente a los derechos del consumidor, la teoría de la imprevisión en materia hipotecaria, naturaleza jurídica de los títulos, valor hipotecario. Asimismo, como ha tenido oportunidades de investigación en el sistema financiero mexicano, impactos de acuerdo a la Asociación Económica entre Japón y México y la Ley de Inversión Extranjera Mexicana. Es así como en este caso cedo la voz a nuestro invitado para que dé inicio a su espléndida ponencia. Buenos días. Buenos días, licenciado. Un gusto el poder estar aquí en esta sede de la universidad. Un placer. Agradezco a las autoridades universitarias que me hicieron el favor de invitarme. Agradezco también, también a cada uno de los participantes. Algunos de ellos ya tienen el gusto de conocerlo. Dice por ahí que un currículum largo genera grandes expectativas. Espero que eso quede de alguna manera satisfecho en la medida de lo posible. Sin más, quiero comentarles al auditorio, que me comentaban, bueno, que son estudiantes de la carrera de Derecho, algunos invitados y profesores, con el gusto de poderlos saludar. Ya me había tocado estar con ustedes en diversos foros físicos, ahora un foro electrónico, el cual es agradable al final del día, ahora poder compartir bajo esta nueva realidad en la que estamos. En este sentido, les comento mi tema y la forma que lo voy a enfocar. Evidentemente derivado de, por un lado, lo que es el nuevo comercio, el comercio electrónico, que ya tiene algunas decenias trabajando, ya no está nuevo, la nueva visión de los negocios y particularmente la forma como esta pandemia que se inició el año pasado cambió totalmente la realidad de nosotros, pues ha puesto en una nueva realidad a la función notarial. Y esto es parte de lo que en algunos foros hemos tenido oportunidad de debatir en la academia que yo presido, algunos trabajos que se han estado presentando, tendientes a generar lo que sería una nueva visión del notario, y es parte de lo que voy a tratar de plantearles un poquito aquí. Evidentemente, todavía no tenemos grandes reformas, todavía no tenemos grandes avances en materia notarial que nos permitan estar a la vanguardia de lo que nos está pidiendo la sociedad, y ese es uno de los grandes retos, lo adelanto, la necesidad de contar con nuevos instrumentos jurídicos para poder prestar el servicio notarial de una forma inteligible, de una forma remota, de una forma electrónica inclusive. En este contexto, definitivamente la realidad de los negocios virtuales nos ha cambiado en cuanto a, ya comentaba, de nuestra propia realidad y de manera particular el caso de los notarios. ¿Y esto por qué? Haciendo una parte introductoria antes de iniciar mi ponencia, la realidad de la función notarial es eminentemente de derecho escrito. Partimos de ver al notario como una figura pública que muestra, que trae siempre a la mano o que tiene de la mano lo que conocemos como es el famoso protocolo o el librito negro, en donde se consignan las escrituras, los actos que los particulares solicitan se formalicen ante nuestra fe. Y partiendo de esto, el notario desarrolla toda su actividad, evidentemente, y punto importante de inicio, a través de los sentidos, a través de lo que ve, de lo que oye, de lo que palpa, a través de su misma conciencia sobre la realidad de las personas, pero todo lo consigna al final del día por escrito. Partimos de un derecho escrito en donde, insisto, la realidad de la función notarial es eminentemente escrita, se consigna en el protocolo, se dan los avisos respectivos a las autoridades y posteriormente pues hay un compromiso conservador del derecho a través de esta figura escrita. De por sí ya genera un gran reto de cara a lo que es esta labor conservatoria, de tener que conjuntar, de tener que
tener a la mano de forma física toda la información, no electrónica, y voy a ir explicando este tipo de condicionantes, pero definitivamente se visualiza tradicionalmente la función notarial como una función de derecho escrito, en donde todo queda plasmado, todo queda en físico, y por tanto esa es parte de esta traditio, dijéramos, inamovible, en principio, de la función notarial. Sin embargo, definitivamente la realidad nos ha superado, la realidad nos marca que los negocios importantes, que la forma como se va concibiendo la economía mundial ya de un tiempo para acá es una economía de naturaleza virtual. Quedó demostrado, insisto, estas situaciones del año pasado, que pues la mayoría de la gente no podía salir. En el caso de nosotros particularmente, y es la experiencia que tuvimos de la pandemia, al ser definidos como actividad esencial del Estado, pues no paramos, las notarías estuvieron abiertas, pero estuvieron abiertas de una forma extremadamente limitada, atendiendo muy reservadamente al público para prestar el servicio notarial, y adicionalmente entendiendo que la economía estaba operando de una forma totalmente diversa. Inclusive, como un comentario interesante, el contacto que tuvimos como académicos, el contacto que tuvimos con las distintas universidades, incluyendo esta en la que tengo el honor de estar impartiendo esta charla, pues transformaron su realidad en una realidad virtual. Celebraron asambleas, celebraron sesiones de consejo, celebraron actividades, y sobre todo se han venido impartiendo las clases de una forma virtual. Esto, insisto, nos lleva a otra realidad. Sin más, empiezo mi conferencia planteándoles, les digo, y la denomino el notario en los negocios virtuales, o frente a las nuevas tecnologías. Al final del día estamos hablando exactamente de lo mismo. Una primera idea la encontramos en lo que es la realidad del notario. Y esto, para aquellos compañeros y compañeras que no lo conocen, y quise dar un poquito quién es el notario, quién es la notaria, y el porqué de esta realidad. La ley del notariado nos habla que el notario, dentro de sus funciones, de su realidad de fe pública, porque somos entes delegados del Estado en la fe pública, porque la fe pública reside en el Estado, somos delegados, pero al mismo tiempo somos personas privadas, no somos funcionarios públicos, no percibimos del erario, sino simplemente somos profesionales del derecho que tenemos esta investidura de la fe pública, y por tanto aquello que sancionamos con nuestra presencia y nuestra fe se eleva a la categoría de documento público. Por tanto, nuestra principal función es la de formalizar la voluntad de los intervinientes. Nuestro acto dador, nuestro alcance en cuanto a la fe pública, parte de que el notario se le solicita su participación, se le manifiesta las partes cuál es su voluntad, dependiendo del tipo de acto de que se trate, y entonces el notario lo que hace es, insisto, formalizarla y elevarla a una realidad publicitada que llamaríamos documento público notarial. En principio, es la principal función, y uno acude a una notaría pública para eso, para formalizar una compraventa, para otorgar un poder, para otorgar un testamento, para certificar documentos, todo ello a partir de esta rogación, de esta solicitud, que ya veremos los principios notariales, esta solicitud del notario tendiente a que aquellos actos privados o aquella voluntad privada de los intervinientes se eleve y se reconozca bajo un carácter que surte efectos frente a terceros de forma plena por ser un documento público. Junto con eso, en épocas recientes, a partir de las reformas que se empezaron a dar, sobre todo a principios de este siglo, al notario se le empezaron a conferir una serie de facultades muy interesantes. Una primera, el ser mediador, conciliador o árbitro, que ya tendré yo oportunidad, si por ahí me siguen, me invitan a una conferencia la próxima semana por parte del Ayuntamiento de Guadalajara en materia de mediación y la cultura de la paz. Entonces, el notario resulta y se le da el hecho de ser mediador, de ser conciliador, de ser árbitro,
y solucionar controversias entre los particulares, siempre y cuando haya sometimiento de los particulares al notario. Hay que entender que por naturaleza y por ley, los conflictos deben ser solucionados en sede judicial, ante la autoridad judicial que tiene la plenitud de facultades para tal efecto, que tiene la judicatia, que tiene la jurisdicción, que tiene la competencia, y el notario actúa de una manera, dijéramos, auxiliar o complementaria a esta realidad. Sin embargo, continuamente hace el notario esta función de mediador, de conciliador, en algunos casos de árbitro, tratando de solucionar o de avenir a las partes y de llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Junto con esto, ya recientemente se otorgó una nueva facultad en materia de jurisdicción voluntaria, que inclusive me tocó oportunidad hace, creo que si no lo recuerdo, hace como 2 años, año y medio, que tuve oportunidad de estar en el foro con ustedes y platicamos de esta figura de la jurisdicción voluntaria, en donde el notario puede intervenir en procedimientos sucesorios, testamentarios o intestados, puede intervenir en actos de fe pública para deslindar propiedades, de apeo, deslinde, puede participar también e intervenir en cuestiones de divorcio, puede intervenir en algunos aspectos de rectificación de actas del registro civil, pero todo derivado de qué? De la solicitud, del interés de las partes, de que haya una legitimación, una voluntad manifiesta, y esto parte de que haya mayoría de edad, de que no haya menores o incapaces involucrados en este tipo de situaciones, y en consecuencia también que haya consentimiento y conformidad para llevar a cabo el servicio notarial. ¿Qué significa esto? Hay jurisdicción voluntaria notarial siempre y cuando las partes estén de acuerdo, o bien bajo mecanismos de mediación, conciliación, dependiendo, el notario logra venir a las partes y por tanto se pueda sancionar un instrumento notarial a través de su fe por la conformidad de las partes. Pero todo esto, decíamos, esta realidad de la formalidad, de la mediación, conciliación, de la misma jurisdicción voluntaria, está concebida nuevamente bajo un escenario preferentemente de derecho escrito. Entonces, en este sentido, tenemos un negocio notarial, tenemos una realidad de la prestación del servicio notarial basado, insisto, en la presencia de las partes, en una manifestación expresa de las partes a cómo pudiéramos visualizar esta realidad física. ¿Y por qué yo otorgo el testamento a una persona? Bueno, pues porque esta persona comparece ante mí, está en mi presencia, platico con ella, interactúo con ella, me manifiesta su voluntad y con base en esta voluntad le preparo el documento que lo firma ante mí, que pone sus huellas digitales, que establece su nombre y otra serie de requisitos de ley, y por tanto se crea el derecho a través de la voluntad, pero insisto, una voluntad preponderantemente escrita dentro de una realidad física. Ese es el concepto tradicional del negocio notarial. Es al que estamos hasta el día de hoy sujetos muy restrictamente por virtud de la ley y evidentemente porque no se ha concebido una forma de negocio distinta. Ahora, esto no significa que no pueda ser de otra manera o que se pueda concebir o pueda mutar el negocio notarial a una realidad que nos demanda la sociedad, y más, insisto, por estas contingencias sanitarias, estas restricciones de que estamos de repente siendo sujetos, esta nueva normalidad, y que nos lleva a un entorno de virtualidad. Y yo en esta situación recuerdo un caso particularmente que me aconteció el año pasado, que en pleno momento de la pandemia había el interés de unos clientes míos de firmar una compraventa. Sin embargo, una propiedad estaba a nombre de 3 personas, 2 que estaban aquí físicamente y otro de la mamá precisamente de los hijos que pretendían llevar a cabo esta venta. Entonces la mamá y los hijos iban a firmar la compraventa en favor de un tercero. Sin embargo, pues resulta que la mamá vivía en Nueva York
Y resulta que la mamá, por edad, por sanidad y por todo lo que ustedes quieran, porque así estaba aconteciendo, no podía salir de Nueva York. Estaba confinada a estar en su departamento en Nueva York, no podía trasladarse, no podía hacer nada. No podía ir ante las autoridades mexicanas para otorgar un poder, porque una salida sería otorgar un mandato con facultades de dominio para poder vender la casa, pero no lo podía hacer. Y simplemente ¿por qué? Porque también la Embajada de México y los consulados de México, y particularmente la zona de Estados Unidos, estaban cerrados. Y por otro lado, no podía acudir a los notarios públicos de allá, porque igualmente son pocos los que estaban trabajando bajo este concepto de pandemia, y adicionalmente el proceso para apostillar y o legalizar documentos también estaba cerrado, porque las autoridades americanas tenían todas sus oficinas cerradas. Entonces, la realidad era una parálisis absoluta administrativa en el país vecino del norte, y una situación pues evidentemente compleja. ¿Por qué? Porque sin el consentimiento de los tres yo no podía autorizar una escritura de transmisión de propiedad. Así de sencillo. E inclusive en su momento me habían manifestado uno de los hijos que había la necesidad de la venta del inmueble, porque con eso precisamente pretendían estar manteniendo a su mamá, que estaba en Estados Unidos, que no podía trabajar, que no podía hacer nada y tenía necesidad de recursos. Entonces, todavía además le agregamos este elemento importante de la necesidad, de la imperiosa necesidad del servicio notarial. Lo interesante es esto, porque a la hora que me contactan, primero me habían hablado los hijos, yo les había dicho cómo estaba la realidad y la complejidad, y entonces de repente veo una llamada a mi celular de Nueva York, y era la mamá. Y entonces la mamá me enlaza en una videollamada por FaceTime, de la forma inmediata, y me dice: señor notario, tengo entendido que hay un problema y que se presentó, no puedo yo salir, me explicó todo, y me dice: quiero manifestarle en estos momentos mi conformidad y mi voluntad para que esa propiedad se venda, y para que mis hijos tengan toda la potestad de llevar a cabo este acto. Y espero, todavía sí me dice la señora, pues espero que con esta llamada sea suficiente para que se pueda dar adelante. Y le digo: señora, es que no es suficiente. Y evidentemente la pregunta que todos ustedes podrían hacer de forma simple y sencilla: ¿pero por qué? Pues porque no me está manifestando su voluntad en presencia o mediante un documento escrito que usted podría elaborar en Estados Unidos e enviármelo para acá. Nuevamente, limitantes. Hay una realidad. Yo estaba viendo a la señora, yo estaba percibiendo el rostro de la señora, estaba hablando, me estaba mostrando un documento de identidad, porque dice: es que si duda que no soy yo, le muestro, y me muestra su pasaporte y me dice: aquí estoy, soy yo, sí soy la persona. Entonces, empezamos a encontrar elementos muy interesantes de identidad, elementos contundentes hasta cierto punto, en el que estoy apreciando con los sentidos, con la vista, con el oído, con la mente desde un punto de vista inteligible, estoy apreciando una realidad de una voluntad. Sin embargo, la ley no me permite que certifique bajo esos alcances la voluntad. Y claro, además, independientemente de qué tanto la ley lo permite o no, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente hay un terreno que nosotros notarios manifestamos, que es el de la prudencia notarial. No era prudente que otorgara un acto bajo esas condiciones, porque podría ser fácilmente anulado si a alguien le interesara esa circunstancia. Entonces, este caso verdaderamente, y otros que ahorita les voy a ir contando sobre la marcha, me hizo pensar la necesidad definitivamente de poder prestar un servicio notarial a la altura de las necesidades de la sociedad actual, la de ahorita, no la de hace años, en la cual en condiciones normales la señora simplemente va al Consulado de México, otorga un mandato, me mandan el mandato por paquetería, y de esa manera yo puedo realizar mi escritura. O bien, la forma más sencilla, adicionalmente, pues simplemente toma un avión la señora y se viene para acá. Así de fácil. Porque inclusive tengo la prohibición yo de ir hacia allá.
Y además no podían, porque además había restricción y no podían las personas, los de México, ir para Estados Unidos o los de Estados Unidos venir para acá. O sea, todavía con elementos más contundentes a la imposibilidad física mía de poder prestar el servicio notarial. En algunos casos, la ley nos ha permitido el que ir dentro de nuestra región o a otras zonas a poder atender a una persona que nos solicite, que tiene imposibilidad para trasladarse, se puede hacer, pero de forma muy limitada y atendiendo a la región notarial en la cual está comprendida mi realidad como notario. Esto nos lleva, decíamos, esa es la figura del notario y esa es parte de su realidad. Esto lo quiero complementar. Adicionalmente, me encantaría, si hay preguntas, el poder irlas contestando, pero si no, vamos a abrir un espacio un poquito más adelante y espero les puedan guardar parte de nuestra nueva realidad. Tenemos que acostumbrarnos que estamos razonablemente interactivos con el auditorio, pero siempre las preguntas en directo son a veces más convenientes. Pero bueno, bajo este concepto, ¿o había alguna pregunta hasta aquí? Perdón, licenciado Juan José. Las dejamos al final. Sí, las estamos seleccionando, doctor, por el momento, y se las plasmamos al final de su ponencia. Perfecto. Mientras no se pierdan, fabuloso, porque es lo más divertido las preguntas. Y tratarlas de contestar. Lo estaré interrumpiendo en todo caso, como vayan saliendo, ¿le parece? Bueno, si hay algo me dices. Entonces, esto nos lleva a otra realidad para poder tener más complementado lo que es la función pública notarial. La ley del notariado del Estado de Jalisco nos establece cuáles son los principios de la función notarial. Dentro de ellos quise seleccionar algunos porque es un listado bien interesante que nos da en claro la naturaleza precisamente de la función notarial. En este sentido, nos dice la ley que el notario es autor y asesor de los actos notariales y por tanto da la forma del instrumento notarial. ¿Qué significa esto? Que mis asistentes, la gente que me rodea, algunos que han pasado por aquí, porque estamos aquí en mi sede notarial donde los estoy recibiendo, pues sí me pueden apoyar en determinados actos en cuanto a redactar, en cuanto a cuestiones que yo les asigne. Pero el responsable único de la actuación notarial soy yo. Y yo soy el autor de todos los instrumentos y de todos los actos que acontecen en mi notaría. Por tanto, yo soy responsable de atender a las personas, darles asesoría y formalizar su voluntad. En este contexto, aquellos que acuden a mí, nuevamente, una situación en principio física, los asesoro y en su momento les doy forma a estas realidades. Es interesante esto porque todo el tiempo del año pasado y parte de a la mayoría de mis clientes los he asesorado no aquí en mi notaría. Los he asesorado a través de videoconferencia, me solicitan la cita, me mandan el link, me conecto y así como estamos ahorita ustedes, se reúnen los que necesitan de un proyecto determinado y los asesoro. Entonces, ya me es dable de una forma muy sencilla por las nuevas tecnologías el asesorar a mis clientes. Y no tienen que venir a la notaría. Y pueden ser clientes de distintas partes de la República o de distintas partes del mundo, como también me ha tocado con otros clientes que tengo, particularmente canadienses y americanos. Que hablar en la actualidad sobre un negocio con un canadiense o con un americano es por videoconferencia, no hay de otra. O sea, no conciben el tenerse que trasladar a menos de que sea necesario. Es parte de esta situación en la que las empresas ya están en home office y otro tipo de conceptos. Entonces, ciertamente, porque la ley no me lo prohíbe, que es parte también de la realidad de mi función notarial, bueno, si no tengo una prohibición expresa, en principio, si me lo solicitan, lo puedo hacer, pues asesoro a mis clientes y los asesoro aquí en mi notaría y los asesoro a distancia. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, puedo asesorarlos, puedo acercarme, puedo utilizar las nuevas tecnologías y puedo ser altamente eficiente. ¿Por qué?
Porque evidentemente puedo medir mi tiempo. Podemos aprovechar, evitamos traslados, evitamos tantas cosas que no nos dábamos cuenta el tiempo que nos quitaban. Simplemente esta conferencia. A mí me hubiera implicado esta conferencia que la empezamos a las 11, haberme tenido que trasladar a la sede donde la otra vez di una plática para con ustedes, estar unos minutos antes, calcular el tráfico, llegar, todo el proceso, todo el protocolo, y en las preguntas concluir y regresarme para acá. Y eso probablemente me hubiera tomado pues aproximadamente pues una hora, más media hora de ida, más media hora, cuando menos un par de horas, cuando estamos en una realidad en donde simplemente estábamos avisados, me llegó a mí mi mensaje que ya me iba a tocar la conferencia, yo estaba atendiendo a un cliente, terminé de atenderlo, me conecté y aquí estamos. Y a la hora que concluyamos, pues simplemente sigo atendiendo aquí mi notario. Verdaderamente esta realidad transformó la forma de percibir, la forma de aprovechar el tiempo. Para los que somos académicos, no les estoy diciendo nada nuevo. Hemos tenido la oportunidad que nos extrañamos tener el contacto con nuestros alumnos definitivamente, pero lo que no extrañamos son los traslados. Somos felices en la casa de ustedes, en mi notaría, impartiendo los cursos, estando ahí, teniendo el contacto, generando todos los procesos verdaderamente, y es atractivo. Es muy atractivo esta nueva normalidad y difícilmente la vamos a dejar en la medida de lo posible que nos permitan. Ahora ya se está hablando del famoso híbrido o el modelo híbrido de cursos, y de alguna manera pues va a permitir a los profesores seleccionar ciertas actividades de manera presencial y las otras pues continuar con el modelo virtual, porque también nos ha venido bien en ciertos elementos. Entonces, esta área está avanzando de manera importante. Un segundo principio de imparcialidad y legalidad, vamos, eso no tiene que cambiar. Al final del día el notario debe ser imparcial, el notario debe estar perfectamente trabajando en este tipo de situaciones, y al final del día ok, ahorita tomo esta pregunta, me parece interesante. Y decíamos, esta imparcialidad y legalidad pues es parte de la realidad del notario. El notario puede y debe en todo momento atender la realidad de cada una de las partes, asesorar a cada una de las partes y plantearle sobre la mesa aquello que es idóneo. Y todo esto bajo un marco de legalidad. Ahora, el problema del marco de legalidad es donde aquí nos puede limitar. Porque si hablamos de un derecho escrito, si hablamos de una realidad escrita y presencial obligatoria para el elemento de identidad y otras cuestiones que ahorita platicaremos, pues entonces el marco jurídico sí me limita a mi función notarial para el uso de las nuevas tecnologías. Tomando una de las preguntas de Héctor Santiago, dice, ¿puede el notario realizar actos en el extranjero? O sea, si puede establecer una oficina de territorio extranjero y atender a mexicanos que viven en dicho lugar. Una pregunta muy interesante, Héctor. La respuesta es no, como me lo planteas. No como me lo planteas, ¿por qué? Porque el notario público tiene la obligación de tener una oficina notarial única y de aquí despachar. Parte de esa realidad física de la que estamos hablando. Yo debo atender a mis clientes aquí en mi oficina notarial. Pero lo interesante es lo que les estoy platicando. Que puedo yo atender a clientes que están en otras partes del mundo a través de medios remotos y darles asesoría adecuada. El problema viene en la manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque esos clientes que pueden estar en cualquier parte del mundo tienen que manifestar su voluntad frente a mí de forma física. Y entonces, si yo estoy atendiendo a un cliente en Australia y ya le desahogué y ya sabe todo, y yo ya le tengo su instrumento notarial para firmar, pues tiene que venir a firmar aquí. O sea, le puedo realizar todo el negocio, sí, pero tiene que venir a firmar aquí. No puede manifestarme su voluntad a través de medios telemáticos o a través de medios electrónicos para tal efecto. Lo otro de tener sucursales lo tiene prohibido, insisto, es solo y oficina única. Pero verdaderamente uno de los puntos interesantes tiene que ver con esto que estás comentando. ¿Por qué? Porque evidentemente la función notarial que puede prestar y que puede abarcar a todo, y que mis actos notariales surten efectos, uno,
aquí en Jalisco, basados en la ley de Jalisco. 2, en toda la República, basados en el Pacto Federal y leyes federales. Y 3, surte efectos en todos los países de los que México es o ha firmado el convenio de la Haya para el reconocimiento de documentos públicos, la famosa apostilla. Todo documento notarial que yo otorgue, si me lo solicitan las partes, lo puedo apostillar y surte efectos en cualquier país del mundo, o se puede legalizar, de los que México tenga relaciones, que prácticamente es con todos los países. Entonces, mis actos notariales otorgan fe pública y esa fe pública trasciende fronteras, llega a cualquier parte. Por eso, imagínense el alcance de la fe pública, pero que se limita a una voluntad física. No puede llegar a otra realidad hasta ahorita. O no debe, porque la ley simplemente no nos permite de otra manera. Dice Omar, ¿qué tan comprometida se encuentra la fe pública del notariado con las nuevas tecnologías a comparación de que cuando no existían estas? Yo te diría, Omar, nosotros como notarios, y es parte de lo que estamos trabajando como una visión al interior de la academia y al interior de los colegios notariales, es de comprometernos al todo. Claro, pues una parte o una rama del colegio de notarios que pues ya tienen su edad, ellos no les interesa mucho las nuevas tecnologías, no las llaman, pero el trabajo en la academia que estamos haciendo muy interesante es, por ejemplo, con los asistentes, con los hijos de notarios, con los que aspiran a ser notarios, que ya traigan un trabajo con nuevas tecnologías muy claro, y adicionalmente, evidentemente, aquellos que estamos involucrados en la función notarial con los medios telemétricos, el tratar de lanzar leyes o algún tipo de dispositivo que nos permita abrirlos más. El problema es que al día de hoy las leyes nos restringen por esta situación impresencial. Yo no puedo dar fe de que tú, Omar, estás aquí presente, aunque te pueda estar viendo por vía electrónica si tú no estás aquí conmigo. Yo te voy a explicarles algunas cosas que se han podido hacer porque tampoco son prohibitivas o están prohibidas. Dicen, una persona en una región concreta lo puedo solicitar de manera digital. Lo que les decía, ¿me pueden solicitar mis servicios? Sí me los pueden solicitar, porque, por ejemplo, me pueden solicitar una fe pública, una certificación de hechos por teléfono. Me llaman y yo puedo acudir, pero tengo que estar físicamente ahí. ¿Puedo asesorar a distancia? Puedo, sí. Pero nuevamente, para un elemento, para generar un instrumento notarial, tengo que estar en presencia física y tiene que estar la persona física para ese alcance. Si tuviera que implementar, gracias por el comentario, si tuviera que implementar métodos para mejorar la actividad notarial en tiempos de pandemia, ¿cuáles serían? Vamos a hablar de eso. No nos podemos adelantar. ¿Cree conveniente que realice una firma? Y regreso a esta pregunta, no me la vayan a soltar, porque eso es a lo que vamos a llegar. ¿Cree conveniente que se realice una firma electrónica para toda la población y que con ello se va a realizar actos a distancia? Bien interesante, bien interesante. Estas dos preguntas me las como ahorita para desahogarlas al final, porque definitivamente el tener un elemento telemétrico de firma electrónica certificadora de la población que me permita identificar a la persona y tener capacidad sobre ella, entonces nos puede solucionar muchos problemas al respecto. El problema radica en esto. El instrumento notarial se erige en dos grandes pilares, que es el juicio de identidad y el juicio de capacidad. Yo tengo, para poder llevar a cabo cualquier instrumento notarial, que primero identificar a las partes. Las personas se tienen que identificar ante mí. Debo yo tener la certeza de quiénes son. ¿A través de qué? A través del medio que sea. Pero debo yo tener la certeza de identidad. Que este es un punto muy interesante. Porque puede ser que, bueno, pues al licenciado Juan José Godoy lo conozco, aparece aquí, le he visto su rostro y yo puedo decir sí, sí lo conozco. Oye, pero es que no te entregó físicamente su credencial de lector. No, pero yo lo conozco. ¿Qué tanto puedo yo dar fe
de que lo estoy viendo en pantalla y puedo decir que es él. Es un punto precisamente a llegar. El otro punto es el juicio de capacidad. Para que las partes puedan manifestarme su voluntad, deben ser capaces. Y capaces entendiéndose que intelectualmente puedan y lo lleven a cabo. Ese juicio de capacidad. O sea, yo tengo que juzgar que dichas personas son capaces. Y este juicio de capacidad valdría la pena ver qué tanto puede manifestarse plenamente en medios telemétricos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere hacer su testamento, si viene, por ejemplo, la licenciada Ileana conmigo y quiere hacer su testamento, yo aquí físicamente la puedo mirar a los ojos, la puedo percibir cómo se comporta, la puedo percibir cómo se manifiesta y puedo juzgar si ella es capaz de otorgar testamento o no. Pero en medios telemétricos quizás se puede esconder alguna situación de incapacidad. Ahora, este tema es bien interesante. Ahorita yo estoy dirigiendo en la maestría del Colegio de Notarios una tesis que tiene que ver con la capacidad de las personas y particularmente el que es una condicionante discriminatoria de las personas discapacitadas, exigirles una capacidad cuando sí pudieran tenerla en términos de sus propias realidades, no de mis realidades, para tener capacidad. Porque yo puedo juzgar que una persona es capaz porque se comporte como yo me comporto, pero eso no quiere decir que realmente pueda ser capaz si no atiendo a sus propias y únicas circunstancias. Y si no lo hago así, la estoy discriminando, porque le estoy exigiendo que se comporte de acuerdo a mi realidad, no a su propia realidad. Es un tema bien interesante que están trabajando ahí este Angelito en su tesis que le estoy dirigiendo. Pero bueno, cerrando este punto de principios, bien, lo que yo les comentaba, el notario actúa ¿por qué? Por rogación. Y este principio de rogación es la base del servicio notarial. Yo no puedo dar fe pública si no me lo solicita alguien. Ese alguien, nuevamente, que se identifique y que sea capaz. No puedo actuar, no puedo dar fe pública, no puedo realizar mi función notarial si no es a petición de parte. Este es el centro y evidentemente ya en términos telemétricos la rogación, el alcance o esta solicitud del particular pues depende de la forma que pudiéramos entender como una verdadera rogación. Y aquí es donde debemos evidentemente cuestionar estos esquemas rígidos, porque, bueno, si quisiera yo nomás pensar en que la única forma de que me soliciten el servicio notarial es que vengan, se pongan frente a mí y me digan, licenciado Serratos, quiero que me lleve a cabo esta actuación, bueno, pues entonces tendría que descartar, y en mi caso sería terrible, tendría que descartar todas las solicitudes de trabajo que me hacen o de servicio notarial a través de medios telemétricos. Con todo respeto, este aparatito es mi oficina y puedo estar en cualquier parte. Mis clientes me contactan, les contesto, reviso documentos, les doy asesoría, tengo una comunicación directa y me permite prestar mi servicio notarial de una forma mucho más eficiente y no ocupa la presencia física de la persona. La necesitará en su momento de la formalización, en el momento de que me estampe la firma, pero todo lo demás, todo el proceso anterior, pues será directamente de esta manera. Y esto nos lleva al otro punto, que va de la mano, pin y pon, la conservación. ¿Por qué tiene un alcance interesante la función notarial? Porque el notario conserva el derecho. Todo acto que ustedes si acuden ante mí y realizan y yo lo formalizo y lo otorgamos en protocolo, mi protocolo yo lo conservo y queda la voluntad de ustedes con sus firmas, con mi autorización, con mi sello consignado ante mí. Esto implica que si alguno de ustedes, y por ahí el licenciado Wilber pues resulta que viene y hace su compraventa, la escritura de compraventa de su casa, y pues se va, le entregué yo ya su escritura, y pues se subió un taxi, y a la hora que se bajó del taxi se le quedó ya la escritura, y llega con su señora, y pues le dice, ¿dónde están las escrituras? Ya se me perdieron, ya perdimos la casa. Pues no. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el licenciado Wilber? Regresar conmigo y solicitarme
que le otorgue otro testimonio. Y de esa manera, el derecho está conservado, está aquí. Pero lo interesante en este sentido es, al día de hoy, el proceso de conservación que se nos exige es físico. Y no se imaginan la locura que implica en una notaría tener conservados todos estos documentos. Es un volumen impresionante. Independientemente que a las autoridades mandamos duplicado y otras situaciones, el notario conserva la totalidad de estos documentos. Y no solamente es la escritura de Wilbert, de su casa, sino es todos los documentos, el antecedente de su casa, las identificaciones, los pagos de impuestos, todo. Y eso genera un volumen de información física impresionante. Ya se han hecho propuestas, dos de los maestrantes allá cuando se titularon, y en uno de ellos hizo una propuesta precisamente de conservar esta información electrónica. ¡Wow! ¿Cuántas autoridades no tienen su información conservada electrónica? ¿Cuántos particulares no tienen la información en medios electrónicos? ¿Sí? Pues aquí todavía no. E insisto, eso nos implica el uso de un espacio brutal para esta conservación física cuando podríamos tener por medios electrónicos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? La mayoría de los notarios tenemos una base electrónica y de esa base electrónica podemos reproducir documentos, pero no es la base oficial. La base oficial es el documento físico que tenemos. Han habido algunos avances. Desde 1995 se consignó el protocolo electrónico y se consignó la posibilidad de ratificar documentos de forma electrónica. ¿Cuál es el problema? Uno, no es común que se soliciten actos consignados en protocolo electrónico. Y dos, no es común que la gente tenga firmas electrónicas con alcances para este tipo de situaciones. O sea, se tiene la firma de la FIEL en su momento u otras realidades, particularmente se tienen para lo que sería particularmente actos físicos, actos fiscales para Hacienda. Pero eso es la única limitante particular o los alcances que se tiene o bien de nosotros para asegurar. Creí que nos habíamos ido, dije qué horror, pero bueno, ya regresamos. Les decía, el alcance de la firma electrónica es limitado. La tenemos particularmente para nuestros trámites frente a Hacienda. Nosotros notarios tenemos una firma electrónica para lo que es el e-government, para poder enviar documentos y realizar una serie de cuestiones dentro de nuestros procesos. Pero no está empatada esta realidad para que el particular me dé su conformidad a través de firma electrónica y yo la valide en consecuencia. Por eso decíamos, ese es uno de los grandes retos. Y cerrando este punto de los principios, decíamos, definitivamente el notario presta la función notarial derivado de lo que llamamos la inmediación. Y esto significa, yo solo puedo consignar en mi protocolo aquello que me consta, que yo veo, que yo oigo, que yo toco, que yo palpo, que a mí me manifestaron. O sea, no es el notario de chismes o de terceros o alguien me dijo que fíjate que esto. No. Por tanto, esta inmediación bajo este concepto de las nuevas tecnologías es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente, insisto, yo estoy viendo a los participantes ahorita, al licenciado Juan José, al licenciado Iliano, que tiene la cámara apagada, a Wilbert y a Marcos de la Rocha. Lo estoy viendo. Platicamos antes de iniciar esta conferencia. En su momento, si se genera un elemento interactivo, los puedo también ver a ustedes. Y estoy percibiendo esta realidad por medio de los sentidos. ¿Por qué no darle este alcance a los medios telemétricos para percibir los sentidos? ¿Por qué mantener, para preservar esta traditio, el mantener esta realidad física? Y ese es verdaderamente la gran interrogante de ello. Pregunta Brian,
¿Qué puede hacer el notario, un notario en el caso donde ambas partes lleguen a un acuerdo y después niegue la persona que no firmó el documento, que no lo reconoce? ¿Cuál sería la forma de comprobarlo? Bueno, Brian, yo te diría, si la persona firmó ante mí, pues, aunque se oiga feo, se fregó. ¿Por qué? Porque a mí me manifestó su voluntad de firmar el documento y lo firmó ante mí. Ya después que no esté de acuerdo, es su problema. Si la persona fue inducida al error, lo presionaron y todo, bueno, por eso el notario percibe, y ese es también los puritanos o los que sostienen que la función notarial debe mantenerse de esta manera, nuevamente la ratifican diciendo, hey, es que si nos vamos a medios telemétricos, entonces no podemos percibir de manera directa, de manera real, cuál es la situación de los intervinientes. Y en parte tienen razón. En parte tienen razón porque uno se da cuenta, parte del colmillito que a uno le va saliendo poco a poco, que mi abuelo en su momento le planteó a mi padre, porque mi abuelo fue notario, mi padre es notario, y yo fui conociendo y viviendo del negocio notarial, es esa expertise de conocer a las personas, de darnos cuenta de sus realidades y qué tanto están en las condiciones adecuadas. Fuera de esta situación, o sea, para comprobar, pues, toda vez que lo que yo genero son documentos públicos que surten plenos efectos y hacen prueba plena, salvo prueba en contrario, lo que se conoce como el iuris tantum, donde corresponde, en este caso, a esa persona que dice que no firmó, que no estuvo de acuerdo, demostrarlo, pero tiene que desbaratar un instrumento público notarial, lo cual es extremadamente difícil, por no decir imposible, si se hizo adecuadamente. Por eso se conserva el derecho y el derecho se crea de forma adecuada. Y esa es la función del notario, darle la tranquilidad a las partes de que aquello que decidieron ya se decidió, ya no hay vueltas atrás, ni cambios, ni pues fíjate que tal vez quizá no. ¿Están de acuerdo? Se les lee el documento, tienen la razón, muy bien, está ante su firma, procedo yo, firmo, sanciono, el acto se crea y se acabó. Bien, esto nos lleva, por otro lado, a cuál es la naturaleza de los negocios virtuales o del entorno del que estamos hablando. Porque pues, ya hablamos del notario, pues tenemos que hablar de las nuevas tecnologías de los negocios virtuales. ¿Y qué pasa? Pues parece muy simple, pero esta es la realidad más contundente que podemos encontrar. El negocio virtual es de naturaleza virtual, por tanto, no es físico. No es físico, es otra realidad. Y esto tiene que llevar a entender, tiene que llevar a concebirnos que este negocio opera bajo reglas totalmente distintas. O sea, el concepto en el cual yo llego a la tienda, llego a Liverpool y veo una mercancía, la tomo físicamente, voy a la caja, entrego mi dinero físico, pago y el empleado me acompaña y salgo. Pues ese es un negocio, eso es una operación de compraventa de comercio tradicional, física, sí. Pero ¿qué pasa cuando de la misma manera yo agarro una computadora, yo entro a una página, a la página de Liverpool, veo el objeto que me interesa en fotografía tridimensional con distintas formas que me lo puede presentar, veo el precio, lo subo a mi carrito, hago el pago electrónico y me llega el objeto? Oye, pero es que la misma... Es una operación de comercio, pero es una operación de comercio electrónico que sigue reglas totalmente distintas. Y una de las más contundentes es el otorgamiento de la voluntad. Porque la voluntad en los negocios virtuales se otorga de forma empaquetada en una realidad cibernética. ¿Qué significa esto? Clic. El famosísimo clic, en donde yo doy mi conformidad, yo doy mi consentimiento, percibiendo mi realidad virtual o la realidad virtual en la que estoy, y le digo, ok, le digo sí, doy mi clave para que se haga una transferencia, doy mi código para que se haga un movimiento bancario o de tarjeta bancaria electrónica.
mi consentimiento está empaquetado. Y por tanto, ¿quién hace uso de mi consentimiento? Pues en principio debo ser yo. Pero ¿qué pasa si yo le doy mi tarjeta a mi hija y le pido que me compre esa computadora? Entonces, ella tiene mi voluntad empaquetada y ella dice sí. O sea, yo no le otorgué poderes, no le di alcances, más que simplemente utiliza mi clave de acceso, utiliza mi llave, utiliza mi número secreto, utiliza mi tarjeta electrónica, lo que sea. Y se genera el negocio virtual. Y el negocio virtual vincula a las partes por ese sí acepto, a través de contratos de adhesión que ya están previamente subidos en la página y que son de derecho de consultar y que fueron presumiblemente revisados por las autoridades y que por tanto esa plataforma puede operar de manera adecuada. Y inclusive hay elementos certificadores de la plataforma para darle idoneidad, para darle certeza, para darle validez a todas estas cosas. Entonces, hablar del negocio virtual es de una realidad totalmente distinta y por tanto las reglas deben ser totalmente distintas. Y aquí evidentemente el problema lo tenemos en un negocio tradicional como la función notarial, física, frente a esta virtualidad. ¿Cómo se forma el negocio virtual? Pues nuevamente a través de plataformas, a través de páginas de internet. Y conceptos como el domicilio, la fiscalización, la forma, el streaming, los movimientos de recursos, las cadenas, el uso ahora de criptomonedas. Es otra realidad. Los países están tratando de entender y de regular estas realidades. Al día de hoy las criptomonedas están prohibidas aquí en México. El Banco de México no las reconoce y las prohibió en la ley FinTech. ¿Por qué? Porque no quiere regularlas por ahorita, anda cazándolas. Mientras tanto, China está creando su propia moneda y está tratando de empatarla para generar un doble mercado para el Banco de China de yuanes físicos y una equivalente de yuanes virtuales. Dos visiones totalmente distintas. Y así nos podemos ir con cada uno de los países y han ido modificando sus posturas frente a esta realidad virtual. Pero particularmente porque se dieron cuenta que en la actualidad más del 85, quizá el 90% del comercio mundial se maneja por vía electrónica, quizá ya más. Y se dieron cuenta que los grandes ingresos, las grandes operaciones están en el comercio virtual. Hoy por hoy, la empresa de comercialización de productos más grande del mundo pues es una plataforma y se llama Amazon. Entonces, entender esta realidad, entender que los titanes, que los grandes, que los que están generando el negocio son plataformas virtuales, pues es verdaderamente una situación sumamente interesante. Los negocios se redujeron, la atención física ya está limitada. ¿Y qué pasa? Pues a la hora de la pandemia, ¿cuáles sobrevivieron? Los que operaron de manera virtual, los que se mantienen. Empresas de entregas, de mensajería, de entrega de comida rápida, se dispararon como la espuma. ¿Y qué pasa? Pues al día de hoy, pues la gente prefiere aparentemente ese tipo de normalidad. Claro, algo que sí les digo, por favor, a todos los boomers, a todos los eléctricos, a todos los cibernautas, que muy probablemente son la mayoría de todo el auditorio al que me estoy dirigiendo. Nosotros los viejos, entre comillas, que somos más limitaditos en ellos, no vamos a dejar de ser personas físicas. Y es bien importante que nos quede claro ese concepto. ¿Por qué? Porque sí debemos vivir en la virtualidad, movernos en la virtualidad, aprovechar los beneficios de la virtualidad, pero no pierdan la realidad de que somos personas físicas y que requerimos de realidades físicas para no perder piso. Se los dejo ahí como comentario. Evidentemente, y cerrando este punto de los negocios virtuales, ¿cuál es el alcance de los negocios virtuales? ¿Cómo se demuestran los negocios virtuales? ¿Cómo generamos documentos virtuales
Bueno, pues para el comercio es lo más sencillo. Simplemente aparece la página, aparece un envío, aparece una notificación, aparecen instrumentos que están allí. Sí, pero el reto es para nosotros abogados. ¿Cómo le damos a la virtualidad alcances probatorios? Y ese es reto no solo para mí, sino para todos ustedes. Sobre todo para los que están litigando o van a litigar. ¿Por qué? Porque este mundo se ha transformado drásticamente a una realidad virtual, pero no ha avanzado el entorno jurídico. El entorno jurídico está limitado y al día de hoy simplemente están viendo o pensando o en la forma de debatirse que en México si son válidas las asambleas virtuales. Cabe mencionar que el concepto de asambleas virtuales desde hace una decenia más o menos, aproximadamente ya en la última reforma que se dio en las leyes de Delaware en materia corporativa, ya se contemplaban las asambleas virtuales. Y en muchos países es lo más común. Bueno, pues aquí en México, ¿no? ¿Y qué hicieron las empresas el año pasado? ¿Qué? ¿No existieron? ¿No operaron? ¿No se dieron? Pues no. Celebraron asambleas virtuales. Y ya luego la bronca no le echan a nosotros notarios de cómo poder aterrizar esas asambleas en documentos legales que surtan plenos efectos, sobre todo frente a Hacienda u otros o interpartes. Entonces, son problemas serios, son problemas graves en cuanto a este tipo de conceptos, definitivamente, y ahí es un terreno sumamente importante a trabajar, a comentar. Y esto nos lleva, para concluir y empezar a oír sus preguntas, porque tampoco quiero abarcarlos en exceso y creo que ya andamos sobre tiempo, nos llega a los grandes retos de la función notarial. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, pues evidentemente ya comentábamos que el notario pues atiende evidentemente a la cuestión de la jurisdicción voluntaria y hablábamos todos los negocios que le han surgido, todos los negocios en donde se da la voluntad de las partes y que hay la posibilidad de poderlos sancionar fuera de la sede judicial, que dicho de paso, otra realidad importante por la pandemia. Los tribunales estuvieron cerrados. No había justicia, no había tribunales. ¿Dónde se estuvieron desahogando los problemas? ¿Dónde se estuvieron solucionando? ¿Dónde se estuvieron resolviendo algunos o la mayoría de los asuntos? Perdón, en las notarías. En las notarías. ¿Por qué? Porque las partes tenían de dos sopas. O se iban a chutar un año sin nada, o se sentaban, negociaban y consignaban acuerdos ante el notario. Y es lo que estuvieron haciendo muchas empresas, muchos negociantes, gente que necesitaba este tipo de situaciones. Dado que las notarías estaban abiertas, pues estuvimos realizando de todo tipo de actos en materia administrativa, laboral, fiscal, civil, comercial, de la materia que ustedes quieran, estuvimos dedicándonos a eso. ¿Y por qué? Porque no había tribunales. Y al día de hoy, los tribunales están saturados, están colapsados, están superados y se plantea por eso la realidad del llevar a cabo los negocios en sede notarial, particularmente todos los actos de voluntad. Y todos los actos de voluntad, insisto, son todos. Hay voluntad, las partes son mayorcitas, o sea, son mayores de edad, no son menores, no son incapaces, todos. Jurisdicción voluntaria, mediación, arbitraje y evidentemente el reto de oro aquí, y que es lo que nos trae como tema a discutir precisamente, son los negocios virtuales. Pero yo les diría, no solo el negocio virtual per se, sino el gran reto es cómo generar una virtualidad de la función notarial. Y eso es algo que tenemos ahorita sobre la mesa, que hemos estado ya generando algún tipo de, insisto, como les comentaba, de conferencias, de cursos, pero estamos tratando de delinear lo que sería hacia adelante la función notarial y que evidentemente no solo el notario tiene que estar de acuerdo, la autoridad tiene que estar de acuerdo. Porque
gran parte de la función notarial se basa en la regulación que la misma autoridad determina sobre el notario. Y aquí es donde abrimos una gran panorámica de esto. ¿Qué puede hacer el notario? Pues todo lo que no le prohíba expresamente la ley y que el particular le solicite. Y ese es un terreno bien interesante, porque esto nos lleva, para concluir, dónde he visto y dónde yo he participado en esta situación de los negocios virtuales. Bueno, caso 1, me hablan de un instituto estatal en materia educativa, y me dicen: notario, necesito que nos certifiques una asamblea virtual. Entonces, si eso le van y le preguntan a muchos compañeros notarios y compañeras, se quedan: ¿what? ¿O qué? ¿O no se puede? Porque inclusive por ahí andaban indagando. Y ya eran clientes míos, ya los conocí. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué quieren hacer? Lo que pasa es que nos tenemos que reunir, son distintos planteles, se designaron a nuevos jefes de los planteles y van a tomar protesta. Primero que nada, ¿quién va a presidir? No, pues fulanito de tal, que yo tengo el gusto de conocerlo, el director. El director se tiene que identificar ante mí y me tiene que solicitar el acta. Sí, sin problema. Segundo, el director me va a identificar a cada uno de los que están aquí y ellos van a contestar y se van a identificar. El elemento de identidad. Tercero, bueno, ¿quiénes son? Fulanito, sutanito, perenganito, y aquí está el acta y todo. Entonces, se inicia, y yo estoy dando fe de que me mandaron un link. Con ese link entré, así como entré aquí con ustedes, y aparecen todas las camaritas, y aparece el director y todos los demás jefes de los centros. Muy bien, y el director empieza y dice: estamos aquí ante la presencia del notario José Cerratos. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar fe si no me identifico frente a las partes, me identifico. Y a rogación mía está solicitando esta situación. Y vamos a proceder que, derivado de la pandemia y los acuerdos que se han tenido, vamos a tomar protesta en este sentido, en el entendido que posteriormente se va a levantar una acta física que ustedes firmarán y luego se integrará al documento. Va. Y empieza la reunión y empieza cada una de las sedes, y cada uno de los que están en las sedes se identifica debidamente, manifiesta, está de acuerdo, toma protesta. Y se toma protesta, todos se hacen las advertencias, perfecto, un momento de inicio, un momento de cierre. Posteriormente se circuló un documento en físico que va a ratificar esta situación y se manifiesta así, todos firmaron, me hacen llegar, integro yo la fe de hechos y ahí está. ¿Qué tanto valor tiene esta actuación notarial? Pues el que las partes y la ley le confieran. Pero pues tampoco está prohibido lo que hice. Asunto 2, de los más comunes, de los más típicos. Oiga, notario, lo que pasa es que en el buzón tributario me apareció quién sabe qué cosa y luego desaparece y quiero que deje. ¿Ok? Comparece conmigo, pero aquí sí comparece físicamente la persona. Entramos en mi computadora, empezamos a buscar la página, voy narrando todo lo que está aconteciendo y asiento e imprimo los documentos de lo que yo estoy percibiendo. O bien, ahora la novedad, situaciones que se están dando en páginas de internet, pueden ser en materia electoral, pueden ser en materia de comercio, pueden ser en materia de violación de derechos, otras cosas. De la misma manera, entre las páginas, lo que yo veo y estoy percibiendo con los sentidos, es lo que asiento, qué alcance, qué valor puede representar, pues esta situación que se está dando. Y así les puedo ir narrando de distintas situaciones en las que me ha tocado intervenir. Yo en lo personal soy proactivo de esta situación telemétrica, de esta situación de las nuevas tecnologías, pero entiendo que tenemos la gran limitante que atiende a que el derecho me restringe y me restringe a que actos de voluntad contundente, como podría ser una escritura pública, no la puedo firmar si no es en presencia. Tiene que venir la persona. Al final del día, el director del plantel vino ante mí. Bueno, aquí como estaba en la ciudad, pues yo podía acudir con él a recabarle firma, pero él me firmó en presencia en la solicitud de la fe de hechos que hice. Entonces, si hay un elemento físico, si hay un punto de contacto físico. ¿Y por qué? Porque tiene que haber, decíamos, esta situación, aterrizar la voluntad. Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos y evidentemente, regresando a las dos preguntas que nos hacían los compañeros,
claro que un elemento que me permita de forma contundente certificar la voluntad de la persona en forma electrónica me facilitaría a mí el poder realizar actos electrónicos de ella. ¿Pero de qué depende eso? Evidentemente de una norma que apoye y de un instrumento fidedigno que permita generar este tipo de elementos certificadores. Al día de hoy no hay. Podríamos pensar en la FIEL, sí, pero la FIEL tiene efectos limitados. Tendríamos que ampliar los efectos para que entonces la persona pueda validar identidad y alcances con su firma electrónica. Y eso me permitiría, pensemos en que el licenciado Juan José quiere que le otorgue un acto y me manda su firma electrónica de consentimiento y yo puedo entrar a su firma electrónica y visualizar que es él y que tengo una realidad plena para poderlo certificar, quizá con algún elemento que me permita a mí descomprimir y generar la realidad empaquetada y que pueda ser altamente seguro y que evidentemente la autoridad lo avale. Pero no existe, no lo tenemos. En fin, pienso que es momento de abrir a dudas, no sé cuánto tiempo nos quede, perdón por alargarme, y en este sentido, pues agradezco de entrada al auditorio, ya me dirán, todos sus órdenes. Muchas gracias, doctor Juan José Cerrato Cervantes. En verdad, ha sido muy interesante, además de una vasta participación de los alumnos. Y también cómo cuidamos el aspecto del tiempo y que ha sido muy interesante haber desarrollado este tema de las preguntas dentro de su disertación y que haya tenido a bien usted el poderlo realizar de esta manera, pues hemos considerado que en virtud de que se desahogaron, pues ya los agotamos esa participación de preguntas y respuestas y en todo caso procederíamos a brindarle el espacio a la maestra Liliana Moya Gutiérrez para efectos de que le haga una entrega virtual de un presente para usted. Notario Juan José Cerrato Cervantes, no nos queda más que agradecer por su aportación y quiero decirle que nuestra institución tiene preparado para usted este reconocimiento digital que se le hará llegar como una muestra de gratitud por su apoyo y conocimientos que nos ha compartido en esta mañana a toda la comunidad estudiantil con esas aportaciones tan importantes en este tema tan relevante. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al notario público Juan José Cerrato Cervantes por su destacada participación con la ponencia El notario público frente a las nuevas tecnologías, en el marco de la 7ª Cátedra del Derecho frente a las nuevas tecnologías, firmado por nuestro director, el doctor Héctor Robles, y por el coordinador, el maestro Salvador Rivas Moreno. Le agradecemos, notario, por su excelente ponencia y esa aportación para la comunidad estudiantil. Muchas gracias, es un placer y la recibo virtualmente. Ahorita que estamos hablando de esto, lo recibo virtualmente, es un placer haberlos atendido. Igualmente, vale la pena si en el auditorio, si después tienen interés, dudas o algo, estoy a sus órdenes si les quieren hacer llegar mis datos. Y un placer, como siempre, el haber estado con ustedes, aunque sea virtualmente, como hemos estado insistiendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es así como damos por cerrada esta participación, agradeciéndole a usted, doctor, y a toda nuestra comunidad universitaria que nos sigue en esta y todas nuestras misiones de nuestro evento. Les agradecemos su atención y los invitamos a que sigan participando en todas las actividades que tenemos para ustedes en esta cátedra universitaria. Nos vemos más tarde. Que tengan excelente día. Gracias, doctor. Gracias, maestra Liliana. Gracias, Wilbert. Gracias a todos los que hacen posible. Hasta pronto.